Y a continuación llamamos al doctor Alfonso Bustos de la Universidad de Barcelona para su presentación Portafolios digitales y procesos de aprendizaje a lo largo y ancho de la vida. Compartir con ustedes algunas reflexiones al respecto de lo que para esta sesión yo he decidido llamar aprendizaje a lo largo y a lo ancho de la vida, que me parece que es una sugerencia sutil pero potente, porque hemos hablado de ella, pero creo que conviene agregarla a la idea de que ahora mismo que hemos acabado esta gran fase de trabajo del proyecto, podamos pensar qué hay más allá de lifelong learning. Lo he asociado a la idea de portafolios digitales porque me parece que los portafolios digitales, o incluso la idea de portafolios para el proceso de evaluación continuada, son una idea que sugiere muchos aspectos relativos, por ejemplo, a la selección de evidencias para la validación y certificación de competencias, y creo que es un elemento que ancla de una manera muy interesante lo que hemos estado haciendo y que también nos ofrece un elemento de reflexión potente. Entonces, en mi presentación he intentado organizar estas tres ideas. La primera es que hay un contexto que podríamos identificar como nueva ecología del aprendizaje. A mí me parece que los dos ponentes previos han hecho alusión a ese nuevo contexto. Yo intentaré explicar por qué la idea de Life-Wide Learning está afincada en esta idea de nueva ecología del aprendizaje, y desde luego que las TIC, y aquí es donde yo creo que un componente relevante de esta mesa tiene este sentido, las TIC son y aparecen como unos elementos que potencian, que disparan esta nueva ecología del aprendizaje y que caracteriza de alguna manera lo que hemos entendido como aprendizaje a lo largo de la vida y lo que en los últimos 2 o 3 años algunos expertos han venido definiendo como aprendizaje a lo largo y a lo ancho de la vida. En segundo lugar, presentaré la idea de cómo los portafolios digitales promueven justamente el proceso de aprendizaje en múltiples contextos, de múltiples contenidos, con múltiples personas, y diré por qué creo que son elementos que nos ayudan a entenderlo. Y luego cerraré con unas reflexiones de los principales retos y cuestiones abiertas asociadas a estas ideas de la nueva ecología del aprendizaje a lo largo y al ancho de la vida, los portafolios digitales, y presentaré brevemente, porque no es mi objetivo, algunas tecnologías que nos pueden ayudar a poner en marcha iniciativas de portafolios digitales, porque estoy seguro que en el marco de lo que haremos en la red que estamos creando, algunos aspectos cruzarán necesariamente por la reflexión y la puesta en marcha de proyectos que aprovechen estos recursos. En primer lugar, permítanme comentarles que esta nueva ecología del aprendizaje, que en realidad es una idea que se viene desarrollando hace mucho más de 15 años o 20, Barron escribió la primera referencia a la ecología del aprendizaje, es decir, a cómo determinados contextos organizados de determinada manera determinan o condicionan la forma en la que aprendemos, y cuando las tecnologías son analizadas de una perspectiva de cómo nos relacionamos las personas con el conocimiento y entre las personas, pues cabía preguntarnos si aparecía una nueva ecología del aprendizaje. Y justamente cuando hablamos de un aprendizaje cada vez más personalizado, quizás el ejemplo de Jesús, a mi juicio, tiene un componente fundamental en ese sentido. Lo que hay detrás de esta iniciativa es la capacidad de responder a la personalización de esos aprendizajes, las fuentes diversas de conocimiento y el conocimiento distribuido, que tampoco es nuevo, pero que se potencian, y el trabajo que nos presentaban desde UTECA me parece que es un punto clave en este sentido. Se potencia el conocimiento distribuido, y es un elemento que ya veníamos trabajando también desde Salomon hace unos 25 años, la distribución de la cognición, pero que esa distribución de la cognición justamente se concreta, se materializa en los usos que hacemos de las tecnologías. La emergencia de los nuevos currículums es claro, lo hemos trabajado desde hace 3 años. Las universidades estamos pensando cómo reorganizar los currículums, es algo que estamos trabajando desde hace muchos años, y hay una emergencia que tiene también que ver de alguna manera con los usos que queremos potenciar de las tecnologías en el marco de cómo organizamos las trayectorias, y aquí el concepto de trayectorias de aprendizaje será clave para mí. Hay carreras profesionales más flexibles y dinámicas, desde luego también eso supone una nueva ecología. Nos queremos flexibilizar, no sabemos cómo, pero lo estamos buscando mecanismos más ágiles, mecanismos más personalizables, más rápidos, más dinámicos, de manera tal que la universidad se convierta en un aliado más potente a lo que nuestros estudiantes, esos que tú llamabas como nativos digitales, y que bien decías que podríamos no estar de acuerdo con la idea, pero que responde a esas características. Y luego, desde luego, que compartirán esta idea conmigo. En este nuevo contexto de aprendizaje queremos, desarrollamos, buscamos, y es el objetivo de la educación y lo será siempre,
ciudadanos proactivos en el desarrollo de sus carreras profesionales. Fijaros, la idea de ciudadanos proactivos quiere decir, a mi juicio, que tomen decisiones de cómo, cuándo, dónde, en qué sentido, en qué momentos y en qué trayectorias, pero sobre todo, y a mi juicio lo más importante, es en la combinación de qué contextos de aprendizaje. Permítanme esta precisión, pero a mí me parece importante. Hemos hablado, y lo seguiremos haciendo seguramente porque es importante, del aprendizaje formal, no formal e informal. Pero a mi juicio tendríamos que empezar a hablar de los contextos de aprendizaje formales, de los contextos de aprendizaje informales y de los contextos de aprendizaje no formales. Porque en realidad el aprendizaje, ¿coincidirán conmigo?, es el mismo. Lo que cambia son los contextos de aprendizaje. Entonces el foco en esta nueva ecología ha de centrarse en esos contextos de aprendizaje. Ya verán cómo algunos de los conceptos que presentaré son clave en ese sentido. Cómo, si entendemos estos nuevos contextos de aprendizaje y la interconexión que hay entre ellos y el papel de las tecnologías para interconectarlos, no desde el punto de vista físico, desde el punto de vista psicológico, entonces pensaremos que justamente esta nueva ecología nos puede ayudar a repensar el concepto de aprendizaje a lo largo de la vida. ¿Hacia dónde lo repensaría yo? Yo creo que el aprendizaje a lo largo y a lo ancho de la vida es una evolución necesaria del concepto. No planteo, y permitirme esta libertad, no planteo que el concepto ha de desaparecer. El concepto de aprendizaje a lo largo de la vida cambió mucho la forma en la que los educadores pensamos sobre los aprendices, sobre la enseñanza, sobre el papel docente, sobre el papel de la escuela. Lo cambió totalmente. Pero a mi juicio, este concepto no desarrolla explícitamente la idea de que el aprendizaje está distribuido explícitamente e interconectado entre los contextos en los que participamos. Es verdad que lo sabemos, es verdad que está ahí, pero a mi juicio no es suficientemente explícito. Tendremos que trabajar, sobre todo en el marco de redes como esta que estamos conformando ahora, como la red TralNet. Tendremos que trabajar hacia explícitamente desarrollar la idea de que los contextos de aprendizaje están cada vez más interconectados y son cada vez más importantes. Fijaros cómo la tecnología, a mi juicio, lo que permite es que portamos los contextos, nuestros contextos los llevamos con nosotros, en el sentido de que podemos llevarlos y somos más conscientes de ellos, porque justamente lo que nuestros colegas hace un rato señalaban, a mi juicio tiene como elemento de mayor interés, es que somos capaces de llevar nuestros contextos de aprendizaje informales al contexto formal, los contextos formales al informal, el contexto no formal al formal. Entonces la posibilidad de portarlos, que tiene que ver con la idea de mobile learning, que tiene que ver con la idea de cómo utilizar recursos en línea para aprender cuando queremos, lo que queremos, cómo queremos, tiene que ver en ese sentido. Pero a mi juicio es que esos contextos vienen con nosotros. Lo que no hemos terminado de entender, y permítanme que haga esta apreciación un poco taxativa que suele ser arriesgada, lo que no hemos terminado de entender es que justamente los chicos, los más jóvenes, los que dominan las tecnologías, llevan consigo los contextos. Los contextos antes estaban distribuidos y estaban ahí. Y entonces yo podría ser un aprendiz de una manera en la escuela, otro aprendiz de otra forma en el ámbito de la sociedad, otro en la casa, otro en la iglesia, otro en el club de scouts. Ahora los contextos vienen conmigo. Yo los puedo llevar, los puedo portar, y esos contextos habrían de enriquecer porque me hacen más consciente de mi identidad de aprendiz. Y ahora hablaré de este concepto porque lo juzgo muy importante. Y finalmente, este aprendizaje a lo largo y a lo ancho de la vida, lo que establece justamente en el ancho de la vida, es que el tránsito de las personas, es decir, las trayectorias en estos contextos y la gestión del flujo de conocimiento es más evidente. Las TIC, en todo caso, cuando las usamos de una manera eficiente, y si las usamos para promover procesos de aprendizaje a lo largo y a lo ancho de la vida, lo que nos permite es trazar esas trayectorias, reconocer esas trayectorias, utilizar esas trayectorias y promover un proceso de reflexión de cómo han sido esas trayectorias y cómo serían las trayectorias en el futuro. Y entonces, a mi juicio, es justamente cuando podemos vincular la idea de una nueva ecología del aprendizaje, una idea de contextos interconectados que nos permiten plantear la idea de a lo largo y a lo ancho de la vida, y luego justamente la idea de portafolios digitales, porque a mi juicio lo más importante y la conexión que quiero destacar es que estas herramientas, cuando son utilizadas para explorar las trayectorias, las relaciones intercontexto, promueven los procesos de reflexión de los aprendices. Y yo creo que en el aprendizaje a lo largo de la vida, lo que hacemos cuando, por ejemplo, trabajamos validación de competencias previas o validación de aprendizajes previos o certificación, lo que estamos promoviendo es un proceso de reflexión
potente, o incluso lo más importante es ese proceso de reflexión. Permítame que lo señale, pero quizás lo más importante no es certificar a alguien, no es darle la competencia, es promover el proceso de reflexión de hasta dónde ha llegado, cómo ha llegado ahí, qué sabe y qué no sabe. La taxonomía de Laurent es muy buena en este sentido. El proceso, a mi juicio, importante desde el punto de vista psicológico es cómo lleva una persona desde una idea de no soy competente y no soy ni siquiera consciente de ello, a soy competente y soy consciente de ello. Ese proceso reflexivo puede ser promovido si usamos las tecnologías para trazar las trayectorias, seguir las trayectorias, promover procesos reflexivos. Y yo creo que los portafolios digitales, en tanto que recogen las evidencias, son mecanismos que nos permiten coleccionarlas, analizarlas, son clave. Permítame entonces plantear por qué los portafolios digitales presentan algunos conceptos clave alrededor de esta noción. Primero porque las herramientas como los portafolios digitales explicitan las producciones, lo que subyace al recorrido seguido para conseguir determinadas producciones y también determinadas variaciones a lo largo de dicho recorrido. Lo que quiero señalar aquí es que justamente son herramientas que cuando son utilizadas con esa intención nos permiten justamente explicitar lo que hemos hecho para aprender. El segundo es que el trayecto seguido para ello es sin duda el aspecto informativo clave para la reflexión, para la percepción de nosotros mismos y para el trazado de las acciones futuras. En este sentido, a mi juicio, yo creo que lo que hacemos con la noción de aprendizaje a lo largo y a lo ancho de la vida y con la idea de justamente coleccionar las evidencias de aprendizaje es que estamos, si me lo permiten, tensionando la identidad de las personas como aprendices. Y a mi juicio, en el marco de aprendizaje a lo largo de la vida, eso es muy importante, porque constantemente hemos de promover la reflexión de cómo somos como aprendices, cómo hemos sido como aprendices y cómo podríamos ser como aprendices. Entonces aquí la idea de identidad de aprendiz, a mi juicio, es muy importante, tanto en el marco del aprendizaje a lo largo de la vida como en el marco de la nueva ecología. Este concepto entonces integra otros conceptos relevantes como, por ejemplo, identidad, innovación y desarrollo profesional, que sin duda, estarán de acuerdo conmigo, están conectados directamente con el trabajo que hemos hecho en este proyecto y con la noción de aprendizaje a lo largo de la vida que quisiéramos desarrollar en el futuro en esta red que hemos constituido. Permítanme que desarrolle al menos dos conceptos fundamentales desde el punto de vista psicológico y que yo creo que son clave para repensar la idea de aprendizaje a lo largo de la vida. El primero de ellos es un concepto que sobre todo Ackerman y Baker han estado trabajando, que es este crossing boundaries, que es el cruce entre fronteras y que justamente pone el acento en la idea de que se reconoce que las personas se mueven entre varias comunidades profesionales, educativas y entre contextos formales e informales. Reconocer ese movimiento es reconocer la visión de aprendizaje a lo largo de la vida. Pero si quieren, en este concepto se agrega la idea de que no solamente es una dimensión temporal, no solamente es que aprendemos a lo largo de nuestra vida, es que aprendemos en todos los contextos en los que participamos. No me acuerdo si Jesús o Juan Carlos eran los que decían esta idea de aprender a lo largo de todo el tiempo, aprender en cualquier momento. Pues esto, a mi juicio, es algo que deberíamos destacar como aprender en cualquier contexto. Es verdad que de alguna manera hemos transmitido desde la escuela que los aprendizajes valiosos son los de la escuela, solo los de la escuela. Los otros, incluso esos no sirven. Recordad los ejemplos de los 80 de aquellos investigadores que trabajaban en los mercados brasileños, donde identificaban que los niños en los mercados eran capaces de multiplicar, de dividir, de recibir 200 reales y regresar 15, porque el comprador se había llevado productos que equivalían justamente a 5 reales o etcétera. Y demostraban que en la escuela, cuando eran sometidos a pruebas de solución matemática contextualizadas en la escuela, o por decirlo mejor, descontextualizadas de la realidad, eran incapaces de resolver los problemas matemáticos, porque hemos creído que los conocimientos válidos son la escuela. Dada esa movilidad, entendemos que las personas tienen el reto de relacionar sus diferentes participaciones, entender su práctica y retar, repensar, reconstruir con otros su identidad o sus identidades. Este último concepto, a mi juicio, es muy importante. Lo que hacemos cuando promovemos estrategias de aprendizaje a lo largo de la vida es que estamos generando procesos que retan la identidad de las personas, que les permiten negociar con otros su identidad y representarse como aprendices, si quieren lo puedo decir de esta manera, eficientes, aprendices capaces, no solamente en el marco de lo que la escuela y el profesor les ha dicho, sino en el marco de lo que son capaces de realizar.
Creo entonces que lo que hacemos desde la perspectiva de potenciar contextos de aprendizaje a lo largo de la vida es justamente ofrecer a las personas oportunidades de retar su identidad de aprendiz y no constituir una única, sólida e inamovible. Esa idea de que las personas que en la escuela no han sido exitosas no serán nunca buenos aprendices. Esto es porque justamente los hemos dejado en el contexto en el que no les hemos ofrecido herramientas para que consigan serlo, y sin embargo en otros contextos son exitosos. El segundo de los conceptos que quiero compartir con ustedes es el de transiciones, y tiene que ver con la idea de que en el contexto de esas trayectorias y su registro, recordar que el concepto de trayectoria es que yo sea capaz de traducir, de registrar mi proceso, mi trayectoria de aprendizaje, y ese registro me hace reflexionar sobre eso, y ahí los portafolios digitales tienen un sentido potente porque recogen todas esas evidencias y me ofrecen un instrumento psicológico cuando lo uso para pensar al respecto de esa trayectoria. Aparecen o se evidencian los cruces de fronteras entre contextos, entre prácticas, entre registros distintos que pueden ser extraordinarias oportunidades de aprendizaje. La idea de transiciones es que justamente los momentos de aprendizaje más importantes para las personas aparecen en el tránsito entre contextos. No aparecen en la distribución aislada de los contextos, aparecen cuando somos capaces de conectar los contextos, cuando soy capaz de conectar, y esto tendría cierto sentido. Yo creo que de alguna manera siempre lo hemos dicho, cuando somos capaces de conectar lo práctico con lo teórico, cuando somos capaces de ofrecer determinada autenticidad a las prácticas educativas, estamos conectando, estamos interconectando estos contextos y haciendo productivas las transiciones. Por lo tanto, deberíamos promover transiciones intercontextos. Deberíamos promover justamente que los conocimientos, las voces, los registros, las herramientas transiten entre contextos. Cuando en la escuela no utilizamos herramientas que las personas utilizan fuera del contexto escolar, lo que estamos cerrando el tránsito intercontexto. Y estamos quitándole, permítanme ponerlo entre comillas, la autenticidad de las prácticas educativas. Eso que siempre hemos dicho los que trabajamos en educación, que es una estructura artificial. Porque tiene que serlo, después lo podríamos discutir, pero justamente la hacemos más artificial porque no dejamos que haya transiciones entre estos contextos. Señalar dos aspectos que para mi juicio son justamente importantes en este sentido. Aparecen cuando permitimos tránsito oportunidades de aprendizaje de multiplicidad de voces. En la escuela nos han enseñado que solo unas voces son las pertinentes y las correctas. Y la multiplicidad de voces es importante. Las voces que vienen y van entre los contextos ofrecen justamente elementos de aprendizaje muy potentes. Termino justamente comentando que los portafolios digitales en este contexto pueden ser entendidos como un fenómeno dialógico. Y yo creo que aquí, si pongo el ejemplo, será muy claro. Cuando nosotros hacemos de asistentes de ayuda, de coaching, para que una persona evalúe sus competencias y se aperciba de cuáles tiene, lo que estamos haciendo es justamente un proceso dialógico. Dialogamos alrededor de lo que somos capaces de evidenciar. Si lo que somos capaces de evidenciar está en el aire, está en el recuerdo de la persona, está organizado de cualquier manera, el proceso dialógico es menos productivo. Cuando somos capaces de organizarlo alrededor de un instrumento que nos permita organizar lo que hablamos, lo que evaluamos, lo que reflexionamos, estamos concretando un proceso que es potente. También un portafolio digital, cuando es utilizado de determinada forma, se convierte en un objeto de frontera que puede revelar mecanismos clave para el aprendizaje, como la identificación, la coordinación, la reflexión y la transformación. Fijaros lo que comento, cuando se utiliza como un objeto de frontera, es decir, cuando se utiliza para cuestionar un contexto de cara a cómo en otro contexto hacemos las cosas. Poner un ejemplo es muy sencillo. En la escuela, ¿cómo hacemos determinadas cosas? ¿Y cómo las haces en casa? ¿Y cómo las haces en el trabajo? ¿Y cómo lo has resuelto en la empresa? ¿Y cómo lo has resuelto en el club de expertos alpinistas, etcétera? Entonces, justamente lo utilizamos de esta manera. Dicho en otros términos, desde una aproximación sociocultural, y esto es importante señalarlo, esta aproximación prima en todas estas ideas que he compartido con ustedes. Se nos ofrece también un marco extraordinario para pensar desde el punto de vista psicológico en las nociones de trayectoria, de frontera y de transiciones. Para terminar, señalar que estoy convencido de que los dispositivos tecnológicos como los portafolios digitales, y aquí a mi juicio es muy importante, ya lo hemos hablado alguna vez, me parece que en la reunión de Asunción, las tecnologías por sí mismas, desencarnadas de un diseño tecnopedagógico, tienen poco sentido.
pero cuando se enmarcan en un diseño tecnopedagógico con una intencionalidad educativa, entonces ahí adquieren mucho sentido. Los portafolios digitales justamente son potentes o adquieren su potencialidad cuando los utilizamos en el marco de un diseño, en el marco de una intencionalidad, y cuando promovemos usos que apunten a la reflexión, al reto de la identidad de las personas y al proceso de pensamiento de cómo somos como aprendices. Y finalmente son potenciales instrumentos de ayuda para crear sistemas de actividad. Dos cosas que quiero destacar: son potenciales instrumentos de ayuda, quiere decir que depende de cómo los usemos, por eso son potenciales. Y de ayuda, porque independientemente de cómo organizamos la práctica educativa, lo que está en el centro es ayudar a los otros a aprender, ayudar a los otros a desarrollarse como ciudadanos activos, participativos, democráticos, etc. Pero esa ayuda es fundamental, y yo creo, y permitirme este comentario, que incluso en el marco de los MOOCs, de esos cursos masivos abiertos, la ayuda educativa sigue siendo importante. El profesor puede ser que no esté ahí más que en un video, pero él ha decidido organizar los contenidos de cierta manera, preparar la estructura de cierta manera. Eso también es ayuda educativa. Y finalmente, estos sistemas de actividad responden a la interconexión entre los contextos de trabajo y aprendizaje, entre los contextos formales e informales, y nos permiten movilizarnos y transitar en ellos con un eje central fundamental: el aprendizaje a lo largo de la vida. En la presentación les dejo 2 o 3 ejemplos de tecnología, que ya les decía que no era el centro, pero que son ejemplos de cómo determinada tecnología nos puede ayudar a promoverlos, y hasta 4 ejemplos de usos de los portafolios digitales orientados justo al marco de las experiencias que en este proyecto hemos desarrollado a lo largo de los últimos 3 años. Echarle un vistazo, por favor, y muchísimas gracias.